Les agradezco la oportunidad, porque lo más lindo es estar entre ustedes. Es una iglesia única en el gran universo de Dios y aquí en los Estados Unidos. Solamente en un lugar como este, en todo el universo. Y tenemos el privilegio de estar nosotros aquí. Es una iglesia donde todos nos sentimos jóvenes, hasta los que tenemos más años, que seguramente califican para ser el primero. Pero hay un espíritu aquí, contagioso. Pero gracias a Dios que es un espíritu positivo. Porque en la Biblia, la palabra de Dios, es un libro muy positivo. Es cierto que presenta la realidad. Habla la gran controversia, que por supuesto no la causó Dios, pero sí Dios la solucionó. Dios la previó y nos creó con tanto amor que antes de tener un creador tuvimos un redentor. Por eso dice la Biblia que el cordero fue inmolado. ¿En qué me baso para decir eso? ¿Cuándo fue inmolado el cordero? Dice la Biblia. Antes. La fundación. Entonces, antes que tuviéramos un creador, tuvimos un redentor. Porque él sabía que no íbamos a decidir bien. Y él dijo: esta gente no van a decidir bien. No van a usar mi imagen en la manera que yo siempre la he usado. Pero lo voy a crear con una oportunidad y con un plan. Entonces, el tema mío, ¿cómo es que se titula? Evangelismo sin perder la identidad. Pero el pastor Aurelio, y nosotros siempre respetamos mucho al pastor local. El pastor Aurelio nos dijo: pastor, hable de la profecía. Y que no haya tanto de esos sensacionalismos y esas cosas que se oyen por ahí. ¿Será que eso es bíblico? Hay algunos que se atribuyen el derecho todavía a decir: somos nosotros los que predicamos el evangelio. Digo, bueno, pero ¿qué significa evangelio? Evangelio es buena nueva, y ellos lo que están hablando hace temblar a todo el mundo, causa pánico. Entonces voy a hablar del evangelio, voy a hablar de la identidad, voy a hablar de las profecías. Me va a pasar como a ese que dijo: cada vez que yo diga algo, usted me hace el favor de justificarlo, porque usted está aquí al lado de mí. Y entonces dice: salí a cazar y le disparé, tenía una sola bala y se la disparé al venado. Y le atravesé de un solo tiro el cuerno, la oreja y la punta del casco delantero. Y pregúntele a él para que él justifique que estaba allí, lo vio todo. ¿Qué usted hubiera dicho? Entonces el Señor pensando y dice: bueno, sí, yo estaba allí y ese venado se estaba rascando con la pezuña la oreja contra el cuerno en el momento que él disparó su único tiro que tenía y le tiró, le atravesó las tres partes al mismo tiempo. Pero después en la casa le dijo: mi amo, mañana no me tire el tiro tan disperso porque me costó demasiado montar. Pero lo bueno que tiene la palabra de Dios es que es un sistema. Y en un sistema todas las partes están conectadas. Entonces, evidentemente, aunque parece un tiro disperso, la misma Biblia lo conecta, porque la Biblia lo que presenta es un plan de salvación. Y uno de los principales errores, podríamos incluso usar una palabra más subida, y en vez de decir errores, usar la palabra horrores, es hablar del tiempo del fin, desconectado del sistema, desconectado del plan de salvación. Porque cuando la gente habla del fin, ¿qué es lo que viene al corazón así a primera instancia? Destrucción. Depresión, miedo. Un día uno de esos grupos que se dedica, dicen que estudian mucho la Biblia, salieron de estudiar la Biblia, no sé si habían tenido ellos también su propia vigilia, y me dice un niño: ya sé cuándo viene Cristo, viene en el 2000, yo vine aquí en el 1998. Y entonces digo yo: estarás contento, ¿verdad? Porque ya vamos a salir de todas las deudas, de todos los problemas que tenemos. Y me dice: no, tengo mucho miedo.
Y todos los que estábamos allí salimos llenos de miedo. Entonces yo me pregunto, ¿ese es el Evangelio? ¿Eso es buena nueva? Evidentemente la palabra evangelio, que es para lo que nosotros nos estamos preparando aquí para evangelizar, está bien conectado con la profecía. Si yo les preguntara a ustedes, bueno, los que están estudiando teología, el centro de la teología, ¿cuál es el centro de la teología realmente? Porque teo, ¿qué es? Dios. Dios. Entonces, ¿cuál es el centro de la teología? Es Dios, es la ciencia que habla de Dios. El centro de la teología es Dios. Y el centro de ese Dios triuno, que Él se reveló, se mostró, no como nosotros nos revelamos con B, seguro. Hay un tramo un poquito, ¿no? Pero Dios se reveló con B de venir. Venid a mí. Qué bonito, ¿verdad? Dios se mostró. El centro de esa Trinidad, ¿quién es? ¿Quién se ofreció? ¿Quién fue enviado? Entonces en la teología el centro es Dios y en la Trinidad es Cristo, el ofrecido porque se ofreció, el enviado porque fue enviado, el que ocupó nuestro lugar y unió la raza humana perdida con la divinidad. Porque todas las religiones paganas presentan un cuadro muy diferente al de la Biblia. Ellos también dicen que hablan de profecías, de vaticinios. Pero hay una diferencia muy marcada. Porque en la Biblia el centro de la profecía, ¿quién es? ¿Quién es el centro de la profecía? Es Cristo. Entonces, hay gente que dice que sabe mucho de profecía. Se ponen a hablar de fechas. Tienen una lista. Se conocen todos los papas. Conocen muchas cosas, casi todas negativas. Pero cuando tú le preguntas, oye, en Apocalipsis, ¿cuántos títulos de Cristo aparecen? Búscame en cada una de esas profecías a Cristo como el centro. Amén. Dice, bueno, ¿no será que usted le está metiendo mucho a la Biblia? Entonces podemos perder el centro de gravedad. Cuando una persona pierde el centro de gravedad, se cae, se marea. Entonces, el objetivo de la profecía es ¿cuál es? Porque si el centro es Cristo, ¿cuál es el objetivo? De Cristo. ¿No es traer salvación? Amén. Él la trajo, pero Él organiza una iglesia. ¿Y qué debe hacer la iglesia con esa salvación? ¿Ves? Estoy conectando el tiro. Porque hablar de profecía es hablar de evangelismo. ¿Qué es lo que hay que hacer con esa salvación, con esa buena noticia, con ese centro que es Cristo? Es proclamarlo. Miren, las religiones falsas. ¿Cuántas religiones hay? No me fallen. ¿Cuántas hay? Miren, me la supo. 2 nada más. La falsa y la verdadera. La que se salva por el Cordero y los que tratan de comprar su salvación. Toda falsa religión se centra en tratar de comprar la salvación, en tratar de ser bueno. Si tú viniste aquí a esta vigilia para luchar por un buen plan en el que tú vas a ser el mejor estudiante, el mejor miembro de la iglesia, el más perfecto, el más santo, eso sí me da miedo. Eso sí me da miedo. Porque no es lo mismo la perfección que el perfeccionismo. No es lo mismo la ley que el legalismo. No es lo mismo el fin del mundo para traer esperanza que el fin del mundo presentado como una catástrofe y como una desgracia. Entonces, ¿podemos justificar por la Biblia todo lo que estamos diciendo? ¿Cuántos apocalipsis hay en la Biblia? Wow. Pregunta que se ocurre. Tal vez no tiene sentido la pregunta. Si la responden mal, tal vez habrá que investigar más bien la pregunta.
¿Qué entendemos por Apocalipsis? Ustedes están estudiando en las clases de escuela sabática Apocalipsis. Se entiende por descorrer el velo, por revelar Apocalipsis, ¿verdad? Mostrar el futuro. Pero cuando a la gente le hablan de Apocalipsis, ¿qué entiende? ¿Qué entiende? El final. En un sentido genérico, el Apocalipsis apunta hacia el fin. ¿Cuántos Apocalipsis hay en la Biblia? ¿Cuántos momentos específicos hay en que Dios apuntó hacia un fin? Y yo no voy a decir cuánto, la gente ya no quiere responder. Pero les voy a invitar. Vamos a buscar el Apocalipsis en Génesis. ¡Wow! Yo pensaba que había que buscarlo por allá por el final. Pero en Génesis capítulo 6, ahí encuentro yo un Apocalipsis. Como es Biblia, si alguien quiere ayudarme a leer, me puede leer Apocalipsis 6, 13. Perdón, Apocalipsis de Génesis 6, 13. Sí, es para ver si están atendiendo. 6, 13, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Es justificado lo que he dicho? ¿Es eso un Apocalipsis o no lo es? ¿Quién lo decidió? ¿Quién marcó el tiempo? Incluso él explicó más. Él dijo allí en el capítulo 6 y en el versículo 6, dice aquí en el versículo, capítulo 6, donde dice serán sus días 120 años. Ayúdenme a buscarlo. El 3, gracias mi hermano, estaba dando la oportunidad a alguien. ¿Qué dice? Entonces Jehová dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. ¿Y qué se entiende con eso? Esos 120 años, ¿qué eran? Fíjense que siempre en la Biblia el que marca el tiempo es Dios. No le corresponde al hombre hablar de cantidades. Observen ustedes que en todos los Apocalipsis el que marca el tiempo es Dios. Y Él revela algo que es un bosquejo general, pero cuidado con lo específico. ¿Qué quiere decir eso de serán sus días 120 años? ¿Cómo usted lo entendería? Participen por favor, que se me duerme la gente, rápido. ¿Que no pasarían de 120 años de vida? De vida, pero hay gente ahí, Noé mismo se mete en 950 años. El diluvio vino en los 600 años de la vida de Noé. Entonces, ¿cómo armonizamos eso con el contexto? Hay gente ahí metida en casi 1000 años. De los 120 años que estuvo predicando Noé. Oh, este muchacho se ve que no solo filtra música. Perdón la palabra filtrar, es que hay algunos aquí que vinieron de una isla por allá que esa palabra la entienden. La traducimos, pero solamente es inteligente la música. Entonces fue el tiempo de oportunidad que Dios dio. Ahora, ¿sabían la gente el momento exacto en que iba a venir el diluvio? Cuando Cristo habló de que en los días de Noé hasta que vino estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta que llegó el día y vino el diluvio. ¿Sabían exactamente el momento? Porque hay un momento en que Dios le da una orden a Noé y le dice: entra tú y toda tu casa en el arca. Y todavía, si le buscamos más, hasta dice que pasaron 7 días. Y los que leen y estudian la luz menor, muy buena, que Dios nos dio a través de Elena White, dice que, ¿qué dice allí? De esos 7 días.
que Noé, si no hubiera sido por la fe y la confianza en el plan de Dios, hubiera desesperado, porque hubo un momento de tardanza. Pero él estaba ¿dónde? Él estaba en el arca. ¿El arca es un símbolo de qué? No me la fallen. La iglesia. Mire, de cuando en cuando a veces discrepo con la gente. Yo no entendería el arca como un símbolo de la iglesia, y casi siempre, el 99% de las veces lo oigo como un símbolo de la iglesia. Porque era el arca un medio de salvación o no. Porque si no, este muchacho está mal, yo le dije que estaba bien. ¿Quién es quien salva? ¿Es la iglesia quien salva? Porque si a mí me dicen que Noé y su familia representaban a la iglesia, eso podría estar más en armonía, ¿no? ¿Quién es el pueblo allí? Ya que no respondieron la primera, les voy a dar la oportunidad de responder otra. ¿Cuántas arcas hay en el Pentateuco? ¿Cuántas? ¿Cuáles son? El arca de paz. Y el arca Le falta otra, ¿eh? Le falta otra. Búsquenla, empiecen a buscar los objetos perdidos. Dijeron el arca de Noé. ¿Símbolo de qué? Salvación. Y la salvación viene ¿por quién? Por Cristo, porque en nadie hay salvación, porque la única salvación de Noé y su familia era Cristo, hermanos. Amén. Porque la iglesia no te puede salvar. Ya no era la iglesia. Ya Noé y su familia eran la iglesia. Ellos eran los que necesitaban salvación. No la podían dar. Solamente la podían proclamar. Noten que todos los apocalipsis están relacionados con la proclamación, porque el nombre que se le da a Noé es Pedro. ¿Cuál es? No me la fallen, por favor, que tienen una pendiente. Pregonero de justicia. Noé fue un profeta, porque Noé anunció que vendría un diluvio. Pero él pregonó justicia en medio de la injusticia social. ¿Era eso una buena noticia o no? Ya. Porque el diluvio no era una catástrofe realmente. La catástrofe era la forma como el mundo estaba viviendo. La catástrofe no es que Cristo va a venir. Esa es la bienaventurada esperanza. La catástrofe es la manera como hoy está viviendo la sociedad. Esa sí es la catástrofe. La tierra estaba corrompida. ¿Cómo está hoy la tierra? Y si yo no voy a explicar la palabra corrupción porque me voy a meter en problemas. Pero todo el mundo aquí, hasta los niños, sabe por qué la tierra está corrompida. Fíjense, los dos pecados que llevaron al mundo al diluvio: corrupción, ¿y cuál fue el otro? Violencia. ¿Qué es lo que más tememos hoy en día? Entra la gente al mall y lo que encuentran es el mal. Aparece una bomba por donde quiera, en una escuela, en un lugar. La violencia, la injusticia. Por eso él fue pregonero de justicia. Es la buena nueva. El Apocalipsis para el pueblo de Dios es la buena nueva. La mala nueva es el sistema que se opone a Dios. Y fíjense, ¿sabía Noé el momento cuando el diluvio iba a empezar? Porque dice, al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. ¿El mensaje de Noé incluyó ese dato? Ese dato, quien lo tenía, ¿quién era? Era Dios. Aquí tienen el primer Apocalipsis. Los datos exactos y específicos. ¿Quién los tiene? Es Dios. Pero Noé predicó por fe. El tema del Apocalipsis es el tema de la gracia. Noten ustedes, ¿cuál es la primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia? Por favor. Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, en medio del Apocalipsis, en medio del tiempo, el fin de su época, de su generación,
él lo que encontró fue gracia y proclamación de justicia y seguridad en Cristo, porque aquella arca representaba a Cristo. ¿Cuál era la otra arca? La del pacto. Y nosotros siempre por pacto, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos por pacto? Pero cuando decimos arca del pacto, ¿de qué se acuerda la gente más? ¿Qué le viene a un adventista a la cabeza? No se haga La loco. ley. Mandamiento. No, perdónenme, hermano, que a veces me exagero, ¿verdad? Más que hoy todo está grabado. Nos viene la ley, los mandamientos. Y entonces, ¿cuál era el pacto? El pacto, porque la ley más bien nos condenaba. ¿Podía la ley salvarnos? La ley lo que dice es que la paga del pecado es muerte. Y Dios, que es el justo juez, dice: todos pecaron. Entonces todos están condenados a muerte. ¿Y por qué la ley la meten en un arca? ¿De qué era símbolo ese arca? ¿Me van a decir ahora de la iglesia? No creo que alguien se va a atrever. ¿De qué era símbolo esa arca? Donde la ley la cubrieron para que no estuviera a la vista, y la taparon, y se llamaba propiciatorio, y era el lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿De qué era símbolo el arca? Porque solamente la ley, así escondida en Cristo. Porque tú lo que tienes que llegar ante la presencia. Ese sumo sacerdote llegaba ante la presencia del Señor. Él mismo había pecado. El pueblo había pecado. Pero él llegaba allí ante el propiciatorio. Allí está la palabra más linda que se identifica con Cristo. Dice la Biblia: Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Y entonces la ley quebrantaba. Ahora nosotros la recibimos en nuestros corazones. Porque esa arca representa a Dios, su trono, su presencia, que es lo único que puede traer un apocalipsis glorioso y positivo en nuestras vidas. ¿Cuál era la otra arca? Todavía no la saben. Miren que les he dado tiempo para que se arrepientan. El arca de Moisés, hermano, la arquilla de Moisés. ¿No era esa una arca? Porque tenga un diminutivo no deja de ser un arca. No dice una arquilla, es la misma palabra incluso, solo con un diminutivo. ¿Qué era esa arca? ¿Qué representaba esa arca? ¿Qué representaba esa arquilla de Moisés? Porque el faraón dijo: tírenlo al río. Eso es una catástrofe, hermano. Ese es el mensaje de Apocalipsis que muchos predican al no entender. El centro de la profecía es la salvación. Toda profecía que no proclame salvación y que no proclame a Cristo es faraónica. Tómenlo y échenlo al río. ¿Para qué? Para que se ahogue. Ahí está el profeta falso. No hay esperanza. Pero ya cuando buscaron la arquilla, la mamá de Moisés, Jocabed, decía: pero yo soy del pueblo de Dios. Yo tengo otra confianza y sí lo voy a tirar al río, pero no de la manera como el faraón quiere. Voy a preparar un medio de salvación. Amén, amén. Entonces, ¿qué representaba esa arquilla? ¿Y a quién? A Cristo. ¿Quién puede traer la salvación? Entonces, las tres arcas del Pentateuco, ¿a quién representaban? ¿Es justificado lo que he dicho o van a seguir diciendo que la iglesia tiene libertad para seguirlo haciendo? Pero no les cuadra, porque es sistémico. Es todo un sistema que nadie lo puede alterar. Hay gente que habla del tiempo del fin desconectado del sistema, desconectado de Cristo, desconectado de la misión. Y eso es una verdadera aberración. Bueno, ya me voy a cambiar para otra parte de la Biblia, a ver si trabajamos mejor esta parte. A ver, búsquenme por el segundo libro de la Biblia. ¿Hay algún Apocalipsis allí? ¿Hay algún momento final allí? Cuando ustedes comienzan el libro del Éxodo, ¿dónde está el pueblo de Dios?
¿Dónde estamos nosotros ahora? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Ustedes quieren seguir en este mundo? ¿Ustedes sienten que este es el mundo de ustedes? Porque yo los oigo cantar aquí: no puede el mundo ser mi hogar, nos veremos junto al río, hay un mundo feliz más allá. Esto se ve como Egipto. Se ve como que estamos cautivos por el pecado y que necesitamos un libertador. Y Dios había anunciado una liberación. ¿Qué significa éxodo? Es salida, es partida. Hoy hablamos de Babilonia. En la Biblia, Babilonia, Egipto, toda esa es la misma simbología conectada. Lo que se opone a Dios. ¿Quién es Jehová?, decía el faraón. Pero noten ustedes, ¿sabía el pueblo de Israel el momento exacto cuando ellos iban a salir de Egipto? Porque por un lado aparecen 400 años, por otro lado aparecen 430, y ni los eruditos, después que ha pasado, computan eso muy bien. Si ustedes quieren leer literatura que les confunde esta noche y ya se les vaya el sueño, empiecen a ver cuándo comienzan los 400 años, por qué por un lado 430, para que ustedes vean que Dios lo que da son unos bosquejos generales, pero el que lleva el cronos de los apocalipsis es Él. Pero todos tienen la característica de ser gloriosos para el pueblo de Dios. Amén. Y el pueblo tiene la misión de proclamar esa salida. Por eso Dios le manda a Faraón, a Moisés y a Aarón. ¿Y qué tenían que hacer ellos en presencia del Faraón? ¿Qué tenían que hacer? Proclamar la salida. Amén. Porque el Apocalipsis es el fin de la cautividad, del cautiverio, de la desgracia, del sufrimiento, de la injusticia. Amén, Señor. Ese es el Apocalipsis. ¿Puedo yo justificar lo que estoy diciendo? ¿Qué hicieron los hijos de israelitas para salir de Egipto? Para provocar el Apocalipsis. ¿Hicieron algo? Porque cuantos más trataban de salir, más se endurecía la condición de ella, más se agravaba. Hay un momento que el propio pueblo le dice a Moisés: ni nos ha sacado, y cada día es más dura la servidumbre. Si buscamos Éxodo capítulo 12, vamos a leer sobre este Apocalipsis. Versículo 40. Y Dios dijo: esta noche lo que ustedes tienen que hacer para ser liberados en este Apocalipsis, en este momento final, todo lo que ustedes tienen que hacer es tomar un cordero. Tomar un cordero. Pero ese cordero, ustedes no tengan temor, que el que va a morir es el cordero. El faraón no provocó la muerte de ninguno de los israelitas. Pero hay un cordero que muere no porque el faraón lo mata, sino porque es el cordero que él mismo se ofrece, representa a Cristo. Y la salvación en aquel momento, el entendimiento profético en aquel momento era tomar la sangre del cordero y untarla a la entrada de tu casa. Allí donde tú entras, donde tú vives, tiene que estar enmarcado por la sangre del cordero. Ese es el centro de la profecía. El cordero inmolado es el centro de Apocalipsis. Es un cordero contra dragones. Yo cada vez que veo gente hablando de dragones y de bestias, y digo: ¿y dónde está el cordero? Aparecen unas bestias tan terribles que me quitan el sueño para toda la noche. Dios mío, qué cuadro más horroroso. Nunca los he visto tan feos, ni en Hollywood. ¿Y el cordero dónde está? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿No se hizo esa pregunta en la Biblia? Hijo mío, ya me hablaste de tantas bestias tan terribles. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Hay gente que andan siguiendo más a la bestia. Por donde quiera que va la bestia, me van. Pero dice la Biblia que el pueblo de Dios del tiempo del fin sigue al cordero por donde quiera que va. Hay gente que sigue a la bestia por donde quiera que va. Pero es seguir al cordero. Pero no es un cordero cualquiera, es un cordero inmolado.
Es un cordero victorioso, es un cordero inocente. Y yo no tengo ninguna de esas características. Esa es la profecía, hermano. Amén. Ay, me alegra estar en Hugo, porque aquí Gloria a Dios. justificamos por la Biblia lo que decimos, hermano. No tomarnos nada más un versículo y buscarnos noticias de esas que nadie tiene, que solo yo tengo y que tienen ustedes que confiar en mí. Como si yo fuera el único intérprete de la profecía. ¿Por qué se llevaron a Elías al cielo? ¿Saben alguien por qué? Esto sí es una opinión mía personal. La gente cree que se lo llevaron por bueno, pero tan bueno no era, porque si estaba diciendo, mátame ya, Jehová, quítame la vida. Wow. Eso no obedece a esos modelos de perfección. Y cuando Dios le pregunta, ¿y qué tú haces aquí? ¿Les parece esa pregunta positiva? ¿Les parece esa pregunta de alguien que está cumpliendo el deber? ¿Qué tú haces aquí? Hasta se parece lo de Adán. Está escondiendo. ¿Dónde estás tú? ¿Y qué respondió Elías? Tengo miedo. Y yo solo he quedado. Hay gente que creen que ellos solo han quedado y por eso Dios se lo llevó al cielo, porque no había lugar para aquí, para ver si lo metían allá en una clase de escuela sabática, a ver si lo enseñaban que él no era el único que había quedado. La gente que presenta un apocalipsis que ellos son los únicos que han quedado tienen el síndrome de Elías, porque Dios le corrigió y le dijo, hay 7,000 que no doblaron su rodilla delante de Baal. No eres el único, no padezcas más de ese síndrome. La salvación es en Cristo, no es en tu perfección. No eres nada perfecto, vuélvete por el camino que venía. Es más, estás sustituido. En lugar tuyo voy a nombrar 3. Y ahí mismo nombró los cargos, no hace falta comisión de nombramiento ni esos enredos que nosotros hacemos, que nos pasamos toda la noche. Y en algunos lugares hasta se faltan el respeto, eso no es por aquí, ¿verdad? Pero cuando Dios da los cargos, Él no necesita de una comisión de nombramiento, porque Él es el que lleva el control de su pueblo. Y dice, Elías está sustituido. Te voy a llevar al cielo para ver si aprendes mejor. Porque aquí en la tierra estás haciendo daño. ¿Crees que eres el único? Hay gente por ahí que bueno fuera que Dios los levantara al cielo ya una vez para que nos dejen terminar aquí la obra. Para que Dios diga, tengo a Eliseo, tengo a Jehú y tengo a Asael, hasta dentro de los gentiles y de los paganos Dios tenía Gloria a Dios. gente que le iban a representar y que le dijo, mira, te voy a dar la oportunidad que tú mismo los unjas para que veas que tú no eres el único ungido, sino que hasta otros que militan fuera pueden ser ungidos también por el Santo Espíritu de Dios. Y recuerdan los que toman mi clase que representa la palabra ungido. Ah, ya la dije. ¿Qué palabra equivale a ungido? Mesías, que es el centro de la profecía. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo se diría? Díganmelo rápido que voy y recojo la nota. ¡Cristo! Eso no se puede hacer, ¿verdad? ¿Se dan cuenta por qué Dios nos lleva al cielo? Porque estorbamos con nuestras reglas, con nuestras normas. Pero Dios tiene el dominio. Uy, tengo miedo que se vaya el tiempo y no he soltado más que la introducción. Pero noten ustedes, no, el sábado me va a tocar, ahí lo voy a continuar. Pero noten ustedes, en Éxodo 12, el Apocalipsis. Déjenme llegar aunque sea el Apocalipsis, porque si no me van a decir los de la homilética que lo hice muy mal. Los homiletistas. Pero en Éxodo capítulo 12 dice el versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. El mismo día en que se cumplían los 430 años, ¿quién sabía eso? ¿Lo sabía Faraón? ¿Lo sabía Moisés? ¿El pueblo de Dios lo sabía? Ellos lo único que se les mandó es que estuvieran disfrutando del Cordero. El Apocalipsis es para disfrutar. Es noche de confiar en Dios, es noche de celebrar el tiempo de la esclavitud y del fin. Fue un tiempo de celebración. En ese mismo día, todas las huestes de Jehová salieron
de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, porque Él es el que computa el tiempo apocalíptico, los eventos finales. Pastor, dígame los minutos para ver cómo desarrollo el asunto, porque Apocalipsis me queda un montón, pero no se preocupe. ¿Qué otro Apocalipsis recuerdan? ¿Ven? Después me dicen que me paso del tiempo. Vámonos al Nuevo Testamento. Podría seguir en el Antiguo, pero le voy a dejar algo para el sábado. ¿Qué Apocalipsis hay en el Nuevo Testamento? Así de verdad que Cristo dio un Apocalipsis allí. La destrucción de Jerusalén. Exactamente. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, repetido en los tres. ¿Cuál tiene la versión más amplia? Mateo, porque allí es donde las vírgenes cabecean, todas cabecean y se duermen. ¿A quién representan esas vírgenes? Esa sí que es la iglesia. El arca no, el arca salva, la iglesia duerme, el sueño dulce. Y por eso necesitamos esta vigilia, porque Pedro sí representaba a la iglesia y el Señor le dijo: velad conmigo aunque sea una hora. ¿Y qué hizo el pobre Pedro? Se durmió y después quedó desvelado la noche entera. El que no vela una hora, luego se desvela toda la noche, llorando y gritando en Getsemaní. Con una hora de vigilia a veces evitas mucho dolor y mucho sufrimiento, porque dice la Biblia que lloró amargamente. Pero Jesucristo en el Apocalipsis de Mateo 24, ¿quién me va a decir que ese no es un Apocalipsis? Mateo capítulo 24. Allí le preguntan: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y él dice: no, es que fíjense bien, él dijo que el día y la hora nadie sabe, pero como no habló del año, entonces yo meto el año. Dios sabía el año 600 y el mes y el día, pero no. Dios sabía exactamente el momento de la liberación de Egipto, pero ellos lo que debían estar enfrascados en la misión y en el Cordero y en el arca que les salva y en la proclamación. ¿A qué hora tengo que terminar? ¿A qué hora tengo que terminar? ¿Me queda un minuto? No, mire, 8 minutos. La cuenta regresiva. Ok. La cuenta regresiva. 4 minutos. No, 8. Como yo no entiendo muy bien, pues entonces me da igual. Bueno, no se preocupe. Es que yo vengo de otra generación. Nosotros no entendíamos nada de eso de cuenta regresiva. Yo no regreso nunca. Mi calendario solo va hacia adelante. Hermano, en Mateo 24, cuando Cristo habla de desgracia y de catástrofe, dice claramente: alumnos míos, ¿qué dice Cristo? Cuando habla de calamidad y de desgracia, ¿qué dice? No es el fin. ¿Qué dice? No os turbéis. Pero hay muchos que explican la profecía de manera que turban a la gente, alarman a la gente, dicen que ya es el fin. Y Cristo dijo: no es el fin. No os turbéis. Oye, contradecir a Cristo ya su Apocalipsis es lo último. Él es el intérprete más grande. Pero Él dice: lo único que te pido es será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y ahí es que viene la palabra entonces. Toma de Jerusalén no es el fin. Guerra no es el fin. Rumor de guerra no es el fin. Terremoto no es el fin. Y van haciendo listas de terremotos y tienen computados de todos los siglos. Lo que tienen en la cabeza es puro terremoto, puras hambres, pura desgracia, pura guerra. Pero Cristo dice: no es el fin, no os turbéis. Predica el evangelio y entonces, ahí está el marcador del tiempo, y entonces vendrá el fin. Predica, proclama. Evangelio es buena nueva de nuevo. Apocalipsis es evangelio. Me quedan muy poquitos minutos. Pero él termina el sermón de Apocalipsis diciendo que hay una iglesia dormida, y entonces dice cómo despertarla y lanza la parábola de los talentos
para decir es así como se van a despertar usando su talento. Qué lindos talentos hay aquí en Oakwood. Gloria al Señor. Queremos salir de dos en dos. Queremos hacer grupos pequeños no solo para socializar entre nosotros, sino para ensayar. Queremos hacerlo para conquistar a la comunidad, a la gente que no conoce. Será predicado este evangelio para testimonio a todas las, ¿qué dice el griego? Alumnos de griego, se lo perdono porque no han tomado la clase. ¿Cuál es la palabra que viene allí? Etnia, pueblo. Etnos. Etnias. Todas las culturas. Todo el mundo. Gloria a Dios. Y entonces, qué fin más bonito, hermano. Porque es el fin que viene por una gran noticia de salvación. Bueno, ya, ahora sí me tengo que ir para Apocalipsis. Porque me van a decir, habló de todos los Apocalipsis menos del verdadero, y ese es el único, él no sabe nada. Pero Cristo sabe, la Biblia sabe. Díganme cuál es el versículo central de Apocalipsis. Ahí le puedo buscar eruditos no adventistas. ¿Cuál es el versículo central de Apocalipsis? 3:20. Yo estoy a la puerta ya. Es un llamado importante. Pero si Él llama sin que este otro suceda, nadie va a venir. Nadie va a venir. Porque para que haya un llamado, ¿cuándo los pastores hacen el llamado? ¿Antes de predicar o después de predicar? Imagínense que yo hubiera hecho un llamado al comenzar. La gente dice, este sí está loco ahora. Ni siquiera predicó el sermón. ¿De qué llama? ¿Para qué nos quiere comprometer? Entonces, ¿cuál es el versículo central de Apocalipsis? 1:1, 1:2. Apocalipsis 14, 6, 7. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Apocalipsis es el evangelio eterno. El único que hay, el que se predicó en el Edén, el de las túnicas de pieles, el del cordero levantado por encima de todas las bestias y dragones y por encima de todos los sistemas y filosofías humanas. Amén, gloria a Dios. Los dragones a veces no solo hay que buscarlos por fuera, pueden estar dentro también. ¿No dijo Cristo que había lobos vestidos de ovejas? Lo que necesitamos es tener la seguridad del Cordero, Gloria a Dios. que tenía el Evangelio eterno. ¿Para qué? Entonces, ¿cuál es el eje de la profecía? El eje de la profecía es el Evangelio, la buena nueva, el Salvador, el arca. Gloria al Señor. Allí vuelve a aparecer el arca. Allí hay símbolos para Cristo más que para todos los sistemas del mal. ¡Qué pena! Porque esos sistemas del mal no van a pelear contra mí. Yo no tengo ningún miedo a la batalla final ni al Armagedón. No le tengo miedo a nada de eso, ni a las plagas. Porque allí dice el Apocalipsis 17:14, pelearán contra quién. ¿Por qué te agarras a esa batalla para ti? Si ahí dice pelearán contra el Cordero. ¿Por qué te agarras a esa? Hasta es orgullo, es un pecado de Babilonia. Agarrarme, que me van a perseguir, que me van a pelear. Allí dice pelearán contra el Cordero. Porque el objetivo de todos sus sistemas falsos no soy yo. El objetivo es el Cordero. Es una lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre Miguel y el dragón. Pero allí dice, y el Cordero lo vencerá. ¿Por qué te tienes que preocupar? Gloria a Dios. Es noche de celebrar, es noche de guardar para Dios, es noche de proclamar buena nueva. Que vengan todos los armagedones y todas las plagas, porque las plagas lo que hicieron fue proteger al pueblo de Dios. Dice que en el pueblo de Dios ni un perro movería su lengua. Gloria al Señor. Entonces ya sí tengo que terminar. Entonces, el centro del Apocalipsis, ¿quién es? El objetivo del Apocalipsis, ¿cuál es? El Evangelio. Y fíjense que todavía si me quisiera extender a otros dos versículos colaterales con ese, sería Apocalipsis 10, donde el librito abierto del que les voy a hablar el sábado, el de Daniel, el librito abierto después que dice Dios,
Cronos uketi, tiempo no será más. No anden contando más tiempo, que el tiempo me pertenece a mí. Ya no cuenten más tiempo. Lo único que tienes que hacer es que otra vez profetices a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y si te busco la palabra profetice, cuando enseñé don de profecía, la palabra profetizar tiene dos sentidos. Díganmelo cuáles son esos dos. Ver, y qué era lo que los videntes veían. Veían a Dios, veían a Cristo, veían teofanías, veían visiones del Cordero. Y lo otro que tenían que hacer cuando veían eran videntes. Y ahora para ser profeta lo que tenían que hacer era proclamar. Y Dios nos llama profeta porque ese profeta del tiempo del fin no es nada más Elena White. Es todo un pueblo, porque la profecía de Joel, que era la que ella citaba, dice: vuestros jóvenes verán visiones, vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros ancianos, vuestras ancianas, ¿ves? Y todavía buscan en la Biblia discriminar sexo. Y justo la profecía de este tiempo dice: nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros siervos y nuestras siervas, todos proclamarán sin distinción. Hasta si me meto en historia, les demuestro que Elena White no fue ni siquiera la primera visionaria. Porque cuando la profecía de los 2300 días terminó en 1844, el primero que tuvo una visión que pudo haber sido incluso una teofanía, que nunca la tuvo Elena White, ¿quién fue? Irán Exxon. Búsquenlo en la historia. Y vio el santuario celestial como lo vio Esteban cuando estaba siendo apedreado, como lo vio en la cruz cuando los ángeles rasgaron el templo. Y siempre que ha habido grandes acontecimientos, quien los controla es Dios, y quien muestra es Dios. Y quien sabe el momento exacto es Dios. No te frustres más, porque Dios es el dueño de la historia. Dios es el dueño de nuestras vidas si se lo permitimos. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel?, dijo el sabio Pedro. Y Cristo le dijo: no os toca a vosotros saber ni los cronos ni los ekeinos. Le estoy dando clase griego. Muchachos, apróntense, que ahí va. El cronos es el tiempo que se puede medir linealmente. No les toca a ustedes. El kairos es el tiempo final del escaton. Cuando se cumple finalmente, tampoco les toca a ustedes. Ninguno de los dos les toca. Pero había un pueblo que entendía eso y entendía que lo que le correspondía era mirar al Cordero, levantar al Cordero, presentar la buena nueva. Y dice lo más lindo, que el Apocalipsis termina diciendo: ese ángel fuerte, porque Dios lo fortaleció, alumbró toda la tierra con su gloria. Hay que llevar una buena noticia, hay que llevar al Cordero para que haya gloria, porque el Verbo se hizo carne, lleno de gloria y de verdad. Porque nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, y quien único puede traer un mensaje glorioso es Cristo, como el centro de la profecía y como el objetivo y el cumplimiento de todos los eventos finales. Porque Juan el Bautista fue el mayor de los profetas, tú también puedes ser el mayor de los profetas. Porque Juan proclamó y presentó y dijo: este es Cristo del que todos hablaron, y a mí me encomendaron presentarlo y bautizarlo. ¿Se acuerdan que algunos me fallaron la pregunta? Ese es el mayor de los profetas. Aquellos que dicen: mi Señor viene, mi Señor viene ya, yo sé cuándo viene Cristo. Te voy a dar 3 respuestas. Viene pronto. Primera, dime que es mentira. Pero es el pronto de Dios, no es el pronto mío. No te preocupes por la sazón y los tiempos. Predica, desentierra tu talento, deja que Dios te lo multiplique. Sé feliz, sé gozoso, porque es una buena noticia. No os turbéis, dice Cristo, paz a vosotros. Ese es el evangelio que hay que predicar. ¿Cuándo viene Cristo? Pronto. ¿Cuándo más viene? Dice: vengo en breve. Apocalipsis 22 3 veces dice: vengo.
Vengo, ¿qué tiempo verbal es ese? En presente, porque mi Señor viene hoy, porque cada día debo estar preparado para encontrarme con mi Señor. El Señor viene hoy. Amén. Gloria a Dios. El Señor viene pronto. Amén. El Señor sabe el momento exacto del estado del fin. Mi querido hermano, ahora sí viene un llamadito. Alguien de esos que turban a la gente diría, eso no es profecía. Porque de entrada ni siquiera entienden lo que es profecía. Porque en la Biblia se le llama profecía a todo lo que sale de un profeta. A Juan se le dijo, te voy a mostrar las cosas que han sido, las que son y las que han de ser. No pierdas de vista todo el cuadro para que puedas anunciar la buena nueva. Tienes que conectar el pasado, desde que Miguel luchó contra el dragón, y note que nadie, ningunos ángeles tuvieron que hacer nada. Allí quien único peleó, ¿quién fue en el cielo? Yo cuando no entendía, yo creía que había ángeles hasta con alas cortadas, yo creía que eran a puro aletazo. Pero dice, el dragón lo lanzó fuera. Esa fue la batalla del dragón. Con Cristo, con Miguel. Las cosas que son en la cruz. ¿Quién fue el que peleó en la cruz? ¿Fuiste tú? ¿Fui yo el que peleó en la cruz? ¿Fue Pedro que sacó una espada? Y no la he visto ni por ningún museo. Una espadita vieja contra todas las legiones romanas. Esta no es tu lucha. Lo más que pudo hacer fue cortar una pobre oreja. Y Jesús la restauró. Y hasta Jesús lo tuvo que restaurar. Porque terminó llorando, terminó en un funeral. Hasta un gallo le cantó la marcha fúnebre. Rumbo al Getsemaní, donde no pudo velar ni una hora. Ahora tuvo que velar toda la noche. Y lo salvó la mirada del Cordero, porque dice que él miró a Cristo. Amén. Ante la vergüenza. Amén. Suya, no ante la vergüenza de Cristo. Miró a Cristo y dice, y el Salvador lo contempló y lo salvó con esa mirada. Él te puede salvar con una mirada esta noche. Amén. Amén. Y por eso Pedro no se suicidó. Pero el que perdió de vista a Cristo, de verdad que lo perdió, fue Judas. ¿Y cómo terminó esa noche? Te llevo a Jerusalén y te enseño hasta el árbol donde se colgó. No, eso ya es especulación. Pero el lugar donde creen que fue, ahí está, en la celda más. Porque él perdió de vista al Cordero Redentor. Y él pensaba que con sus propias fuerzas, con sus propias astucias, con su propia inteligencia, él iba a lograr algo grande para su vida. Él amaba a Cristo, pero más se amaba a él mismo. Judas no odiaba a Cristo, porque si lo hubiera odiado no se hubiera suicidado, hubiera hecho una fiesta, conseguí mi objetivo. Pero él no podía ver lo que estaba pasando, porque ese es el problema de interpretar. Ese es el problema de las interpretaciones humanas. Vengo oyendo interpretación humana y la Biblia dice ninguna profecía es de interpretación privada. Y hay mucha gente que cree que son los únicos que dominan la profecía y están dando interpretación privada a fuego extraño en el altar, que no tiene que ver con la buena noticia, con la buena nueva. ¿Quién se pone de pie en esta noche? Mi tiempo está cumplido, hermano. Pero siempre hay una tardanza cuando se habla de la venida de Cristo. Te llegó la Siempre hay una tardanza. Lo único que quiero es que miremos la señal. La única señal es será predicado este evangelio del reino. ¿Cuántos queremos proclamar que Cristo viene pronto, que Cristo viene hoy, que esto es una buena nueva, que la batalla no es contra nosotros, que los que están con el Cordero es lo único que define la victoria nuestra, es estar con el Cordero? Esa es la única seguridad, porque dice que esos que están con el Cordero son llamados, elegidos y fieles. No fieles porque se esforzaron, no fieles porque nos convencieron que son mejores que los demás.
Son fieles porque siguen al Cordero, porque han lavado su ropa, ese mensaje apocalíptico, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y todos los redimidos van a cantar y decir: gloria, digno es el Cordero, porque Moisés no pudo abrir aquel libro, porque él quebró la roca, la golpeó. Y David dijo: ¿cómo yo voy a abrir el libro? Mira cómo maté a un hombre inocente y anduve con una jovencita. Eso fue un abuso de poder. Y Salomón dice: a mí ni me vi, yo no abro ese libro. Y miraron a Pedro y dice Pedro: yo no puedo abrir ese libro. Y buscaban y buscaban. Y los ángeles que no pecaron dijeron: no podemos nosotros tampoco abrir ese libro, el arcano de la salvación. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra. Y de momento ya Juan se echaba a llorar cuando dice el ángel: ha aparecido alguien, ha aparecido un cordero inmolado. Para ti es un cordero y para el enemigo es el león de la tribu de Judá. Tiene dos nombres. Un león puede con todos, pero el cordero transformador es lo que tú necesitas. Que Dios te bendiga esta noche. Y recuerda que la profecía, el centro es el cordero. Y el objetivo es predicar al Cordero. La buena nueva que te transformó y que ha de transformar y renovar a tantas otras personas. Que esa sea tu experiencia. Muchas gracias. Permítame.